Amigos del Buen Toreo, bienvenidos a este espacio donde la pasión por la tauromaquia se convierte en conversación, reflexión y homenaje. Hoy tenemos el privilegio de adentrarnos en la mente y el corazón de un torero joven, pero lleno además de madurez artística. Un novillero que no solo domina el capote y la muleta, sino también el alma de esta fiesta. Javier Zulueta, que desde sus primeros pasos en el mundo del toreo, ha demostrado que ser torero no es solo enfrentarse a un animal bravo, sino también llevar en el pecho el legado de una tradición que exige entrega absoluta. Hoy con humildad y decisión se abre espacio en los carteles con una propuesta que combina clasicismo, frescura, respeto y renovación. Así que hoy damos la bienvenida a Javier Zulueta, uno de los toreros del momento, que próximamente tomará alternativa con un cartel de auténtico relumbrón en Sevilla. Bienvenido, Javier, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Te quería preguntar qué tal estás. Bueno, pues bien, bien, la verdad es que contento del pasado triunfo de Huelva. Yo quiero empezar este podcast empezando por el principio, por el Javier Zulueta niño, que me cuentes un poco cómo surge la llama de Javier Zulueta dentro del mundo del toro. Obviamente estará relacionado con tu familia, imagino, pero bueno, me gustaría conocer un poco de tu lado. Pues sí, como has dicho, mi afición al mundo del toro pues empezó desde niño, ¿no? Realmente no hay momento exacto en el que empezara, sino que nací eh, dentro del mundo del toro, ¿no? Gracias a Dios pues tengo familia tanto por parte de madre como de padre muy ligada al mundo del toro. Pues he crecido viendo toros en la maestranza, viéndolos por la tele y sobre todo jugando al toro, ¿no? Que así ha sido como empecé mi carrera, ¿no? ¿Cuándo fue el momento en el que Zulueta le dice a su padre, oye, voy a ser y quiero ser torero? Como te he dicho, la verdad es que no hay un momento exacto, ¿no? En el que dijera, quiero ser torero, sino que yo jugaba a los toros con mi primo. Nos íbamos a la azotea o aquí en el Rocío, jugábamos al toro, ¿no? Nos imaginábamos nuestras corridas de toro y eso es lo que yo hacía, ¿no? Y poco a poco, bueno, mi abuelo me apuntó a la escuela taurina de Sevilla y realmente empezó como un juego, ¿no? Y la escuela incluso también era un juego, ¿no? Íbamos allí pues como una extraescolar más, ¿no? A torear, a aprender, a estar con los maestros y poco a poco pues se fue poniendo serio, fui saliendo a algunas vacas y ya por un poco los tentaderos de la escuela y poco a poco se fue poniendo serio y vimos viendo pues que había futuro, que había condiciones, pero fue todo como muy natural, ¿no? Muy poquito a poco y realmente como que crecí queriendo ser torero, ¿no? ¿Y en qué momento te lo planteas ya en serio, de verdad? Bueno, pues en el momento en el que iba saliendo las vacas y iba estando bien, después, bueno, pues ya nos propusieron varias veces debutar en público con la escuela. Nosotros decíamos que no, queríamos ir despacio y hacer las cosas bien y hasta que ya debutamos y gracias a Dios, pues bueno, fueron las cosas bastante bien y es verdad que desde ese momento ya fue todo muy rápido, ¿no? Vinieron cosas importantes y fui dando la altura y la verdad es que, bueno, fue todo muy rápido a partir de ahí. Yo creo que me cuentes un poco la escuela taurina, ese ambiente, cómo era, porque la verdad que la has tenido muy reciente, porque tu carrera sí que ha sido casi muy rápida, pero me gustaría que me cuentes cómo era ese ambiente, porque ahí está la competencia, por supuesto, con tus compañeros, a la vez la piña, ¿no? Porque tenéis siempre ese buen ambiente que se hace y esas amistades que se hacen para toda la vida, pero también se gestiona muy bien, o es muy difícil de gestionar también ese tema de los fracasos y de los éxitos, ¿no? Cuando el maestro te pone en un cartel y al otro no, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es donde más duele. ¿Qué pasa como en el fútbol cuando un entrenador pone a jugar y otro no? Pues sí, la verdad es que es una etapa muy bonita, ¿no? La recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Porque, como has dicho, está de todo, ¿no? Está la competencia, porque al final en la escuela siempre existía competencia, siempre, bueno, pues siempre están los que están ahí arriba, ¿no? Los que están toreando, y los que no, y tú siempre quieres estar ahí arriba y estar mejor que los demás, porque después tienes que verlo todo el resto de días en la escuela y uno pues siempre quiere ser el mejor, ¿no? Pero es verdad que después había un compañerismo brutal, ¿no? La verdad es que me lo he pasado en grande, tengo muchas amistades que las he sacado de la escuela y me llevo unos recuerdos muy bonitos, ¿no? Del grupo, de los valores que aprendí en las escuelas, ¿no? Que las escuelas ya no solamente se aprende a torear y sacar nuevos toreros, que más bien son pocos los que salen, pero sí se aprende
valores de la vida, el respeto, la educación y sobre todo pues se sacan grandes aficionados, ¿no? Que creo que es lo que hace falta y la verdad es que como te digo, yo me llevo un recuerdo precioso, cada vez que puedo me sigo acercando a la escuela y sigo estando muy cercano a ellos porque me parece una etapa tan bonita y en la que la ilusión está tan presente que realmente es lo bonito del toreo. De ahí te llevas también a Luis de Paulova, que es el, no sé cómo decir, el, si Juan Ortega es su tándem es Pepe Luis Vargas, el de Javier Zulueta es Luis de Paulova. Pues sí, claro, ¿no? Empecé con él, bueno, realmente empecé en la escuela con Pepe Luis Vargas también, ¿no? Cuando llegué, cuando entré como niño, con el primero con el que estuve fue con Pepe Luis Vargas, al que le debo también muchísimo. Y la verdad es que es un grandioso maestro y aún así sigo teniendo contacto con él porque me encanta escucharlo hablar de toros y aprender de él, ¿no? Y por supuesto, pues Luis, ¿no? Que ya pues, fue el que me estuvo acompañando posteriormente y el que me sigue acompañando a día de hoy porque, bueno, creo que complementamos muy bien y la verdad es que me ha ayudado muchísimo en mi carrera y a día de hoy pues seguimos, ¿no? Entrenando y siguiendo esto juntos, ¿no? Porque Luis de Paulova complementa ser profesor con estar contigo. Sí, él sigue siendo profesor de la escuela. Sí, sí. O sea, fíjate, habla muy bien de tu fidelidad o de tu compromiso con la gente que ha estado contigo desde el principio, porque estoy convencidísimo de que habrás tenido más ofertas de gente también del mundo del toro. Sí, hombre, claro, pero bueno, la verdad es que siempre hasta ahora me ha funcionado estar con el maestro, estoy muy a gusto con él y bueno, pues tampoco me lo he planteado ahora mismo, ¿no? Creo que están funcionando las cosas, como te digo, y ha sido el que ha estado desde primera hora y de momento pues seguirá estando. Ahora, ¿cómo recuerdas el debut? El debut de como torero Yago, debut de luces, que siempre se dice que es el día más especial en el que se te pone a prueba de balas, porque si ese día no salen las cosas, se truncan muchas carreras y si salen bien, se alzan otras tantas. Pues sí, fue, mi debut de luces fue en Villena, un pueblo aquí de Sevilla, y la verdad es que fue un día precioso, ¿no? El sueño que siempre había tenido desde niño, ¿no? El poder vestirme de luces. Como te digo, pues yo jugaba con mi primo Julián a los toros y yo pues me imaginaba vestido de luces, ¿no? Me imaginaba los trajes y demás y poder verme yo vestido de torero, ¿no? Y hacer el paseillo ya vestido, pues la verdad es que era un sueño, ¿no? Y además, bueno, pues un día que me acompañó toda mi gente, todos mis amigos, fue un ambientazo en la plaza, lo disfruté como un niño, ¿no? Y la verdad es que ese día, pues para mí se queda, ¿no? ¿El traje que te lo hiciste o te lo dejaron? El traje me lo dejó José Garrido, que a día de hoy lo sigo teniendo. Rosa y oro. Pues fíjate, ¿no? Que ese traje me imagino que lo tendrás guardado como, bueno, es el traje que utilizas, ¿no? Como dices, pero ese, el día que lo retires tiene que ir a una vitrina. Sí, por supuesto. De hecho, el maestro me lo prestó. Pero bueno, espero que me lo regale porque la verdad es que es un vestido al que tengo muchísimo cariño, con el que he vivido muchísimas cosas, desde mi debut a triunfos importantes, ¿no? Como el de Villaseca o el de Estepona, que me han dado tanto, ¿no? ¿Tienes algún vínculo con José Garrido? Sí, la verdad es un torero amigo, es muy amigo de mi primo Pablo y la verdad es que, bueno, que al final es un torero de casa y que coincido mucho con él y que además es una persona maravillosa tanto como torero, ¿no? La verdad que es quizá uno de los toreros con mejor capote del escalafón, ¿eh? Sí, la verdad es que es un grandioso torero, a mí me encanta verlo, tiene una capacidad sobrada y con el capote, como has dicho, anda extraordinariamente bien. Luego te quiero preguntar, porque la etapa sin caballos tuya ha sido muy fuerte, muy bullidora. Ha habido triunfos muy rotundos en todos puntos, desde Villaseca hasta Dax, desde Dax también en Bilbao, tuviste tardes, dos tardes muy importantes. em, Sevilla, por supuesto. ¿Cómo recuerdas esa etapa? Siempre se ha dicho que es la etapa en la que más se disfruta. Pues sí, la verdad es que fue una etapa muy bonita, ¿no? Como has dicho, pude torear bastante, salieron las cosas muy bien. Bueno, realmente a partir de Estepona, ¿no? Yo fui el ganador de la Becerra de Canal Sur. A partir de ahí pude entrar en Villaseca
y en Villaseca pues se relanzó todo, ¿no? Pude torear esa temporada, creo que fueron 34 festejos y la verdad es que fue una temporada preciosa, ¿no? Un poco a la aventura y a la locura porque era la primera vez que me enfrentaba a una temporada así, toreando casi todos los días y con mi padre y con el maestro Luis pues nos íbamos organizando como podíamos, ¿no? La verdad es que tanto el maestro Luis como mi padre se hartaron de kilómetros, se hartaron de conducir porque yo ni tenía carnet, no podía ayudarlo. Y bueno, pero todo eso es bonito también, ¿no? La ilusión de torear en esas plazas tan importantes como las que pude torear y de triunfar en cada sitio y de que fueran saliendo las cosas bien, ¿no? Cuando las cosas van rodando, pues uno se alegra y va viendo que hay futuro, ¿no? Y que se puede seguir, ¿no? ¿Cuál es la plaza que recuerdas con más cariño de Sin Caballos? Porque se conocen sitios inhóspitos. Bueno, hay de todo, ¿no? Como has dicho, hay sitios muy especiales, con encantos especiales. Es verdad que, bueno, torear en Sevilla, pues, era el sueño de mi vida también. Fue una plaza que recuerdo con especial cariño, ¿no? Aunque hay plazas como Bilbao, que Bilbao me encantó, la afición además, y la que, bueno, mira, gracias a Dios, desde el año sin caballo no he vuelto a faltar ningún año, este año también estaré, y la verdad es que Bilbao le tengo un cariño especial, ¿no? Porque creo que la afición de allí es extraordinaria, creo que es una afición que tiene esa compensación de turismo y torerismo, ¿no? Creo que son buenos aficionados de verdad y a mí me encanta, ¿no? Esa ciudad. Y por supuesto, bueno, pues plazas como el Puerto, que son plazas que apetece, ¿no? Torear y que todo torero quiere estar siempre, ¿no? Porque yo recuerdo además una tarde, claro, me pilla a mí, ¿no? Más cercana, Deva, que es una plaza de toros bastante curiosa, que, que la gente se quedó, bueno, aquella novillada Sin Caballos hoy en día es un cartelazo con picadores, es el Mene y Javier Turueta. Y, y recuerdo, ¿no? Es otra de esas plazas quizá extrañas que son desconocidas por completo. Sí, digo, esas plazas son especiales, ¿no? Son plazas con un encanto distinto porque, bueno, la afición que se ve ahí es tremenda, prácticamente en la plaza del pueblo, ¿no? Y aquello, bueno, porque al final realmente a los toreros pues también nos da un poco más de miedo, ¿no? Porque aquello pues, no es una plaza común en la que todo está bien, sino que aquello es talanquera, el piso es regular, pero la afición que hay allí es tan bonita, ver esa plaza llena, el ambiente de fiesta, pues la verdad es que son sitios preciosos y los que uno se queda grabado, ¿no? Yo la verdad es que en Deva, como tú dices, disfruté mucho y es un recuerdo que me llevo para mí. Porque has hablado del miedo ahora, de, bueno, pues ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuál es tu relación con el miedo? No sé cómo lo pasas antes de las novilladas, antes de los festejos. Pues mira, realmente lo paso bien, la verdad. El miedo está presente, es obvio. Creo que todos los toreros tenemos miedo, pero bueno, yo el miedo siempre lo llevo por la vía de la ilusión, ¿no? Creo que con ilusión, con ganas, siempre se puede, ¿no? Se puede con el miedo. Yo siempre que me he visto de torero, que voy a torear, pues en vez de centrarme en el miedo, que sería lo lógico, pues me paro a pensar más en lo afortunado que soy, ¿no? De poder estar vestido de torero, de hacer lo que quiero, de disfrutar de la afición y me centro en eso y me centro sobre todo en disfrutar, en salir a la plaza a disfrutar del toreo, de disfrutar de la afición y no pararte a pensar en el miedo, ¿no? Porque el miedo siempre está y si te paras a pensar en él, pues al final no sacas a reducir lo que llevas dentro y te puede comer, ¿no? Yo, como te digo, lo llevo con la ilusión y con eso creo que puedo siempre, ¿no? Sí, porque imagino que si te pones a pensar en el volumen del animal que te vas a enfrentar, llega un punto que vas a la plaza con inseguridades. Sí, por supuesto, ¿no? Al final muchas veces pues, nos comemos la cabeza cuando sabemos los toros como son, estamos pendientes de muchas cosas y realmente nos olvidamos de lo fundamental, ¿no? Al final da igual cuando estamos delante del toro, es cuando menos miedo pasamos porque estamos pendientes de lo que estamos. Muchas veces
es más lo psicológico y la cabeza y lo que se pasa antes, pensando en lo que puede pasar, que cuando estamos en la plaza, ¿no? Que ya estamos en la batalla pensando en lo que hay que hacer delante del toro, no en lo que puede pasar, ¿no? Entonces, como te digo, creo que no hay que darle muchas vueltas, sino siempre pues vivir lo que estás haciendo en ese momento. Y si en ese momento estoy en el patio de cuadrilla, pues disfrutar de que estoy ahí, vestido de luces, que es el sueño de mi vida, y que vestirse de torero pues es un privilegio, la verdad, y así lo siento, ¿no? Tan intensas son las emociones que sentís para compensar todo ese miedo, ¿no? Que estamos hablando. Sí, sí, por supuesto. Además es que realmente existen muchos miedos, ¿no? En una tarde de toro no solamente es el miedo al toro, que por supuesto que está, pero quizás creo que es un miedo que tenemos asumido ya. Entonces, casi que no lo pensamos. En una tarde de toros existe el miedo al fracaso, la presión del público, la presión de las estadísticas, bueno, un poco todo, ¿no? La exigencia. Entonces, muchas veces pues estamos ahí en un pico de emociones constante, ¿no? La cabeza del torero nunca tiene una emoción estable, sino que siempre tiene bajadas y subidas, ¿no? Por eso creo que es importantísimo que un torero sea fuerte de mente, sea maduro y creo que además pues, es fundamental para poder funcionar, ¿no? Creo que ha habido muchos grandes toreros que por la cabeza no han podido ser figuras del toreo, ¿no? Ya pasando la etapa sin picadores, que yo creo que fue de las fuertes, ¿no? Que se recuerdan en los últimos años. Sí que es cierto que coincidisteis varios novilleros sin picadores con mucha fuerza a la vez en aquel año. Pero me gustaría que me hables del debut con picadores, porque ese debut con picadores en Olivenza es una de las, y yo te soy totalmente honesto, y no porque estés aquí, sino es una de esas tres tardes que yo como aficionado tengo guardadas en el recuerdo. Aquella novillada de ocho novillos en la que creo que es una de tus tardes más rotundas, y hacerlo en un debut con picadores es que es como multiplicarlo, elevarlo al cuadrado. Sí, completamente, ¿no? Fue una tarde preciosa, ¿no? Y realmente ahí sentí a la afición. Yo creo que no hay nada más bonito que salir de una tanda y ver la plaza en pie. Yo creo que eso eh, vale más que las orejas, que el triunfo, que cualquier cosa, ¿no? Salir de una tanda y ver la gente tan entregada, emocionada, mm, es impresionante y es para lo que uno torea, ¿no? Y lo que uno va buscando cuando torea. Y ese día, pues pude sentir eso en los dos novillos, pude torear muy despacio, pude torear como yo sentía y la verdad es que fue una de esas tardes que, por supuesto que era mi debut y me la iba a quedar en el recuerdo, pero además, por la actuación como fue, pues una tarde que se quedará para mí y para siempre. Y como has dicho, pues además el día del debut, que al final pues un día un poco más de sorpresa, ¿no? Es verdad que ya en este tramo final pues siempre hay más exigencias, ¿no? Faltó muy poco para cortar máximos trofeos. Sí, realmente lo que faltó fue la espada, la verdad que fue lo que se me atragantó un poquito ese año, pero bueno, gracias a Dios se ha corregido. Porque imagino que la espada ha sido una de tus principales preocupaciones. Pues el año pasado sí, porque sin caballos la verdad es que una de las cosas en la que era fuerte era la espada. Después con caballo, pues el primer año con caballo, pues la verdad es que no. Se me fueron muchísimos grandes triunfos en plazas importantes por la espada, ¿no? Y eso siempre da muchísimo coraje, ¿no? Pero bueno, tenía claro que eso había que corregirlo y este año la verdad es que las espadas están entrando y bueno, pues contento, ¿no? ¿Quién te hace de carretón para entrar a matar? Antes me lo hacía mi madre, ya pues, ya cuando entreno con los banderilleros, pues ellos me lo hacen, ¿no? Ya he dejado a mi madre tranquila y no le quito más tiempo, ¿no? Pero sin caballos sí tenía el carretón en la azotea de mi casa y era mi madre la que subía conmigo, ¿no? O sea, tu madre te ha apretado, te ha metido las gomas. Mi madre como la que más, sí. Mi madre la verdad que es exigente y, y bueno, era mejor no pinchar novillo por la bronca de mi madre que por la que podía perder. Tenías más miedo a la bronca en casa que a la bronca en la plaza. Desde luego. Porque además hay un tópico muy común
que es que el torero artista mata mal, siempre se ha dicho, y es cierto que alguna vez se cumple, otras veces no, y es un tópico contra el que tienes que pelear. Sí, además, si te digo la verdad, un poco, estoy en contra de los tópicos, ¿no? En el mundo del toro hay muchísimos tópicos y que además, pues muchas veces se dicen por tópicos que son, ¿no? Y cuando realmente no es lo real, ¿no? Y la verdad es que es algo con lo que quiero romper, con ese tipo de tópicos, ¿no? Está todo muy encasillado, ¿no? Y creo que el toreo es un poco más libre, ¿no? El toreo al final es arte y es más libre. Y no el torero artista tiene que matar más, no, o no tiene que tener, o por no tener valor, ¿no? El torero artista no tiene valor. Son cosas que no comprendo y que espero romper con ellas, ¿no? Porque además también peleas, igual contra este tópico, yo no creo que igual no peleáis tanto, porque es un tópico que en cierto modo, en tu caso sí que creo que te pueda beneficiar, ¿no? Que es el que se dice que torero sevillano tiene que ser torero artista o de corte más puro. Creo que en tu caso, pues no te va en contra porque eres un torero que justo ha dado que tiene esas circunstancias, pero habrá otros tantos en Sevilla que no las tendrán y que sí que tienen que pelear contra ese tópico. Pero también existe ese tópico, que el torero sevillano tiene que tener unas formas predeterminadas. Sí, claro, sí, existe ese tópico, pero eh, como te digo, creo que también está mal empleado, ¿no? Porque al final el torero de corte sevillano tiene que torear así, pero no por ser sevillano tienes que tener el corte sevillano. Puedes tener el corte que tú lleves por dentro, ¿no? En mi caso, pues bueno, creo que sí trato de tener ese corte sevillano, aunque no pretendo quedarme solo ahí, quiero ser un torero mucho más largo, ¿no? De todas formas, ¿alguna vez has dudado de tu concepto? Me refiero, la etapa sin picadores en la que sí es cierto que tuviste triunfos muy rotundos, ¿no? Pero quizá la otra vía del toreo más bullidor es más rápida o más, sí que es cierto que dura menos, es verdad, es más efímera, pero, pero ¿alguna vez has dudado del concepto? Porque muchas veces es menos regular. Está bien, necesitas unas embestidas precisas y otro tipo de condiciones completamente diferentes a otro tipo de toreo. Que casi hay otros toreros que valen el 90% de los toros. No, la verdad es que nunca he dudado, ¿no? Más que nada porque creo que tampoco sé hacerlo, ¿no? O no me sale, sin más, creo. Yo no hago el toreo artista o el toreo sevillano, o clásico, como lo queramos llamar. No lo hago porque quiera buscar ese toreo, porque me gusta ese toreo y lo quiera hacer, sino porque es el que me ha salido así de siempre. Lo hago natural. Si a mí me hubiese salido el otro toreo y fuera el que me llenara, pues haría el otro, ¿no? No tengo problema con ninguno. Creo que al final lo natural es hacer lo que uno lleva dentro y lo que a uno le sale. Y mi toreo es este y es el que a mí me sale, ¿no? No sé cómo encasillarlo y como te digo, tampoco me quiero quedar en un torero sevillano y quedarme ahí. Quiero que es un torero largo y que sea capaz de expresar y sobre todo de emocionar al público, ¿no? Porque para la gente que igual no te ha visto, que es poca, hoy en día, yo creo que de los novilleros complicadores que están ahora mismo es el más seguido. ¿Cuáles son tus referentes principales? Si ahora mismo tuvieras que hacer una lista, oye, pues estos son los toros en los que más me fijo. Principalmente Morante de la Puebla. Él ha sido mi referente desde siempre, desde de niño. Realmente incluso al que le debo realmente el querer ser torero, ¿no? Yo desde pequeño he jugado a ser Morante, yo quería ser Morante, no soy aficionado a Morante ahora, que ahora todo el mundo es de Morante, sino desde siempre, ¿no? Siempre me ha entusiasmado la capacidad que tiene ese torero con ese concepto que te digo de que no se queda en el toreo sevillano, ¿no? Creo que Morante va mucho más allá. Es un torero completísimo y creo que para mí es el torero perfecto, ¿no? A mí ese es el torero que me llena y el que intento buscar, ¿no? Por supuesto, después hay muchísimos toreros, ¿no? Que me gustan y que creo que lo importante es eso, ver muchos toros, ¿no? Y ser aficionado y aprender de cada uno de ellos, ¿no? Toreros como Juan Ortega, Pablo Aguado, José Tomás, otro torero que siempre me ha gustado desde chico. Y después toreros más antiguos como Manzanares Padre o Pablo Camino, pues son toreros que me llenan mucho, ¿no? Ahora, quiero hacer un inciso porque ha habido una cosa que me ha encantado que has dicho, que la llevo diciendo yo varios días y varios meses. Ahora todo el mundo es de Morante, eso es verdad. Eh, ¿Cuántas broncas habrás visto tú echar a Morante y que ahora ya no se las echan, ¿no?
Sí, y muchísimas broncas y que yo las he defendido, la verdad. Y muchas tardes en las que, sobre todo en Sevilla, ¿no? Que he visto tantas veces a Morante, tardes en las que a lo mejor pasaba desapercibido, a lo mejor triunfaban otros y Morante sin más, o la gente muy dura con Morante. Y a mí el que me había gustado realmente esa tarde era Morante, ¿no? Y el que me había llenado. Y yo después hablaba con mis padres y siempre hablábamos de Morante, de cómo ha estado ese tío, lo que ha hecho. Y la gente ni se acordaba de que había toreado a Morante, ¿no? Pero como te digo, a mí era el torero que me llenaba y el que lo he valorado tanto desde niño que me parece increíble, ¿no? Lo que hace ese torero. O sea, eres de los que cuando va Morante le vale con verle hacer el pasillo. Sí, la verdad, porque es especial, es distinto incluso haciendo el paseillo, ¿no? Que por supuesto no lo defiendo siempre y en todo, ¿no? Hay cosas, por supuesto, pues que a lo mejor no me gustan o tardes en las que no está bien y punto, pero es que me parece un torero grandioso y creo que todas las tardes deja algo y todas las tardes hace algo, es difícil verlo mal, ¿no? Entonces imagino que se va a cumplir tu sueño en septiembre. Pues sí, por supuesto, ¿no? Era un cartel soñado. Siempre que imaginaba mi alternativa fuera con Morante. Y bueno, y en este caso, pues con Roca Rey, que es otra grandiosa figura del toreo, creo que es la figura del momento y un torero al final revolucionario, ¿no? Que ha marcado una época en el toreo. Así que estar en un cartel con esas dos máximas figuras realmente es un privilegio y hay que disfrutarlo, hay que arrear porque ellos dos van a arrear, pero realmente hay que disfrutarlo, ¿no? Porque otro de los motivos también más difícil, imagino que tiene que ser de llevar, aunque sea en el plano positivo, es la espera, ¿no? Hasta la alternativa. Al final, desde febrero, si no me equivoco, febrero, sí, febrero, pues has tenido un tiempo de espera bastante largo y todavía estás esperando, vamos, pero con ciertos compromisos. Me gustaría que me cuentes también cómo estás llevando esa espera que es larga, al final, porque lleva anunciado mucho tiempo. Sí, sí que se hace largo porque, bueno, ya se ve el cartel, entonces ya ves que va a ser realidad, pero todavía queda mucho, ¿no? Todavía parece que no llega, pero cuando me dé cuenta ya está ahí, ¿no? Ya estamos prácticamente en agosto y ya queda nada, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ha habido muchas fechas importantes y todavía siguen quedando algunas fechas importantes y realmente no me dejan pensar en la alternativa, ¿no? Como se dice, voy partido a partido, así que mentalizado en cada novillada porque todavía tengo que terminar mi etapa como novillero y ya llegará el momento de centrarme en la alternativa, ¿no? Que por supuesto pues uno la tiene en la cabeza, ¿no? Ahora, quiero que me cuentes un poco cómo estás pasando esa etapa con picadores, pero creo que está habiendo tardes muy importantes, triunfos muy importantes, el de Huelva sin ir más lejos, ¿no? Que es el más reciente, pero me gustaría que me cuentes cómo estás pasando esa etapa, porque la verdad que creo que está siendo bastante positiva. Pues sí, la verdad es que sí, una etapa muy bonita y creo que buena también, ¿no? Como te digo, también, como hemos hablado antes de los tópicos, pues también está el tópico de que los toreros artistas o clásicos, pues no están reñidos con las estadísticas, ¿no? Y no triunfan o no cortan tantas orejas. También quiero romper con ese mito, ¿no? Entonces intento puntuar cada tarde, cortar las orejas y triunfar porque al final también es lo que sirve, ¿no? Ya mirando de cara a la temporada que viene como matador de toros, pues es importante tener argumentos porque muchas veces teniéndolos y tampoco se puede o es muy difícil, sin tenerlos es imposible. Así que hay que tener argumentos para la temporada que viene poder no parar y seguir toreando como matador de toros. Así que esta temporada, pues bueno, está siendo muy buena, muy bonita, está habiendo triunfos importantes y espero que siga siendo así, ¿no? Porque, ¿cuál crees que va a ser el número total al final de novilladas que vas a acabar matando en total con caballos? En total, el año pasado maté 36 y dos festivales. Yo creo que este año acabaré con otras 30 quizás. Pues unas 60 y pico novilladas, ¿no? Quizás, sí, sí.
Porque ¿hubo algún planteamiento de tomar alternativa en la Feria de Abril o no? No, no lo veíamos que era quizás todavía demasiado pronto, ¿no? Hubiese sido bonito, pero quizás, y sobre todo para poder seguir toreando después, si era un planteamiento que podía ser bueno, pero quizás era mejor este año hacerlo como novillero, seguir rodándome y llegar a la alternativa realmente preparado, ¿no? Que es lo importante. ¿Porque tienes alguna correa de toros cerrada después de alternativa ya o porque en esas fechas ya queda poco? El Claro, año que no. viene igual hay algo hablado. Real todavía no. De momento creo que no hay nada cerrado. No sé si los apoderados tendrán algo, pero que yo sepa, no me han dicho nada todavía. Y es verdad que es complicado, ¿no? Porque ya es octubre realmente y ya octubre ya hay muy pocas ferias, ¿no? Y corridas de torno. Te voy a pedir que a ver si eres capaz de decirme el color del traje que te vas a poner el día de alternativa. Bueno, va a ser más o menos clásico, sin ser, no va a ser blanco, pero va a estar en la tonalidad del blanco. No va a ser tampoco un color raro, ¿no? O sea que azabache no va a ser. No, un azabache no. No, fíjate, porque, claro, yo cuando hablo de Zulueta se me viene a la cabeza ese blanco azulado que tienes y oro, que yo creo que fue con el que debutaste con picadores igual. Sí, Ese quizás ha sido uno de los... Claro, el problema con el que te encuentras es que ahora cualquier traje que te pongas para alternativa lo van a asociar con aquel, ¿no? Va a parecer menos novedoso. sí, claro, realmente tengo trajes muy claritos, ¿no? Ese de Purísima y oro y también tengo el rosa palo y oro, ¿no? Que son dos trajes, la verdad, que muy claritos, ¿no? Pero bueno, este de alternativa, pues tenía, normalmente la alternativa pues debe de ser de blanco, ¿no? Y bueno, pues va a ser parecido, no va a ser blanco como tal, pero en esa tonalidad, ¿no? Y aún así, sí va a ser un traje muy especial, con un bordado distinto, nuevo, porque es un bordado que me ha diseñado un Fernando Aguado, de aquí de Sevilla, un artista, ¿no? Un escultor, pintor, bueno, pues es un traje realmente precioso al que tengo muchísimo cariño y creo que puede ser impactante porque además, bueno, pues refleja muchas de mis cosas, ¿no? Creo que es un traje muy sevillano y la verdad es que tengo muchas ganas de verlo yo y de que la gente lo vea, ¿no? A ver qué opina. Porque el verde y azabache que te pusiste en Huelva, Sí. ¿no tiene algo que ver con aquel de Juan Ortega o...? No, realmente tenía ganas de tener un azabache. Siempre me han gustado mucho los trajes en azabache y en plata. Creo que se pueden hacer trajes en azabache y en plata muy toreros, aunque muchas veces la gente diga que son de banderillero, pero hay trajes muy toreros así y el azabache siempre me ha gustado, ¿no? Y el verde también ha sido mi color favorito y siempre me ha parecido el verde azabache un traje muy elegante y que quedaba muy torero. Morante tenía uno parecido así también. Bueno, y después bordado de rombos, que me encanta, me parece un bordado elegantísimo, que es un problema porque ahora no lo quiero hacer en todos los trajes, pero bueno, hay que cambiar, no me gusta hacer los trajes iguales, ¿no? ¿Cuántos trajes tienes? Pues tengo cuatro, cuatro o cinco, sí. Aunque, bueno, contando con el de Garrido, que ese ya pues lo utilizo menos, ¿no? Pero sí. Fíjate, no son pocos, ¿no? Para un novillero, me refiero. O sea, tener esos hoy en día, bueno, sí que esto para un novillero que está toreando son los justos, porque al final, día sí día también estás en las plazas. Ahora, sobre todo en agosto. Sí, y bueno, y la verdad es que gracias a Dios mm, también tengo alguno más porque, por ejemplo, el Rosa Palo, ese lo gané en Sevilla, ¿no? En la Sin Caballo de Sevilla. Y es un traje que me vino muy bien, la verdad, porque me hacía falta. Pero que si no llego a haber ganado, quizás no me lo hubiese hecho, ¿no? Porque la verdad es que los trajes están caros. Ahora he pagado el verde azabache y la verdad es que están caros, ¿no? Y ahora todavía no se gana como para hacerse trajes, ¿no? Has hablado del verde y azabache como que te ha dolido en el corazón. No me ha dolido porque realmente si me tengo que gastar dinero en algo es en trajes de luces porque me encanta vestir bien de torero
y bueno, me lo gasto en lo que me gusta, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que se torea mucho, pero no se gana tanto, ¿no? Y bueno, duele porque uno todavía pues está empezando y estamos tiesos todavía, pero bueno, pero es un placer poder gastar mi dinero en un traje de luces, ¿no? Oye, quiero que me hables de tu padre, porque, claro, es una figura, como quien dice, un personaje, ¿no? Del mundo del toro, aunque suene mal, ¿no? Pero es de esas personas que, aunque mucha gente no lo conozca de persona, lo conoce de vista, pues, porque cualquier aficionado, pues igual conocen al torilero de Pamplona, se le conoce al presidente de Platros de Bilbao, se le conoce a los alguacilillos de Sevilla, ¿no? Son esas personas puntuales que aparecen a lo largo de la temporada. Me imagino que te habrás dado cuenta que al principio era más famoso que tú. Sí, sí, sí. Y de hecho es curioso, ¿no? Porque por muchas plazas de las que vamos, los aguacillos de las plazas pues ven a mi padre como un referente, ¿no? Y lo saludan y, hombre, es un honor tenerte aquí, es un honor saludarte, se hacen fotos con él incluso. Y es gracioso, ¿no? Como otros aguacilillos pues los tienen a él como espejo, ¿no? Como aguacilillo de Sevilla. Y es bonito, ¿no? Es gracioso, pero es verdad que él lo dice también, dice, pasar de ser aguacilillo de Sevilla a ser padre de Javier Zulueta. Porque a ti te ha dado alguna oreja. Sí, sí, me ha dado algunas en Sevilla, sí. Ese momento, ¿cómo se siente? Bueno, pues es muy bonito, ¿no? La verdad es que es un momento privilegiado porque creo que casi nadie puede tener ese placer, ¿no? De que tu padre te dé una oreja y además en Sevilla, que no es cualquier plaza, ¿no? Aunque sí es verdad que muchas de las orejas bueno, dos de las orejas que me ha dado mi padre, iba un poquito yo mosca porque a lo mejor los había pinchado, a mí me merecía más orejas y estaba más pendiente de lo que me había dejado que de lo que había conseguido, ¿no? Y de hecho eso es lo que me decía mi padre cuando me daba la oreja, que me alegrara y que disfrutara de la vuelta al ruedo y de la oreja que haya cortado en Sevilla, ¿no? Luego hay otro momento crucial, que es cuando te apodera Ramón Valencia, porque vamos a ser honestos. Ramón Valencia cuando apodera a alguien no apodera a cualquiera, apodera a alguien que le ve con cualidades. Y en el momento que a ti te apodera Ramón Valencia, el mundo del toro pone el foco sobre ti y dicen, oye, pues si algo le ha visto Ramón Valencia a este chico para que lo apoderen. Igual que pasa con Roberto Domínguez, que cuando coge a alguien lo coge de verdad, o con José Antonio Campuzano. Sí, 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 la verdad es que ha sido otro punto de inflexión en mi carrera, ¿no? Fue además a raíz de la primera tarde mía en Sevilla, eh, que después, posteriormente, después de esa novillada, se hizo un tentadero con los tres clasificados de la final y ahí fue ya cuando me dijo Ramón que quería hablar conmigo. Entonces yo, ahí la verdad es que ya pensé que ya había ganado Sevilla porque qué mejor premio había que ese, ¿no? Aunque no ganara Sevilla, me llevaba a Ramón Valencia, que eso era impresionante, ¿no? La verdad es que no me lo creía, ¿no? Era algo impensable, era algo en lo que nunca había pensado, porque soñamos muchas cosas, soñamos con mucho triunfo y realmente no nos paramos a pensar en estas cosas. Y cuando me lo dijeron, pues la verdad es que me quedé sorprendido, ¿no? También es una responsabilidad porque solamente hay que ver al único que han apoderado, que ha sido Roca Rey, y ha sido una figura del toreo. No hay que ser menos, ¿no? Hay que estar a la altura y si han confiado en mí, debo de estar a la altura, ¿no? Ahora, yo creo que ahora mismo el toreo artista, igual no sé si coincides conmigo, ¿no? Pero está como de moda otra vez. Y ha habido momentos en los que, bueno, yo recuerdo, antes de la pandemia, artistas nos quedaban Morante, Curro Díaz, Diego Urdiales y Finito de Córdoba y algún destello que habría por ahí. Pero desde la pandemia para aquí, parece como se ha puesto más de moda. Sí que es cierto que nunca se pierde, ¿no? De moda el toreo clásico, el toreo artista, pero con la aparición de Juan Ortega, con la aparición de Pablo Aguado también en esos años, y ahora aparece Javier Zulueta, aparece también Manuel Román, apareció la etapa fuerte con picadores, pero ahora quizá eres tú el máximo exponente de los futuros toreros clásicos. Imagino que también te habrás dado cuenta, ¿no? De que hay otra vez ese alza, ¿no? Otra vez hacia un toreo más puro. Sí, 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 la gente tiene ganas de ver torear bien, ¿no? Y de ese toreo, ¿no? Creo que quizás estaba un poco más pasado de moda por lo que has dicho, porque no había, ¿no? No había toreros
que lo hicieran, sobre todo toreros nuevos, ¿no? Creo que la gente tiene ganas ya de ver toreros nuevos y gente joven, ¿no? Y creo que últimamente pues se está volviendo a apreciar más ese toreo, ¿no? Y quizás pues por eso, porque hay nuevos toreros que lo están haciendo, que lo están ejecutando y la verdad es que creo que ese torero nunca se va a perder, ¿no? Creo que es un torero que llena y que llega, ¿no? Que muchas veces se dice que el toreo de valor, ¿no? Es el toreo más tremendista, más espectacular, ¿no? Llega más al público no entendido. Creo que el toreo artista bien hecho le llega a cualquiera, incluso al que no entiende de toro, también le llega, porque al final cuando un torero se expresa delante de un toro y se rompe de verdad, eh, llega a todo el mundo, no sé cómo, pero llega al tendido y creo que el público hoy en día va buscando eso, va buscando emocionarse. Da igual por el palo que sea, la gente va a la plaza a emocionarse, ¿no? ¿Cuál ha sido el comentario que te ha hecho algún aficionado que más más, no sé cómo decirte, que más te ha llamado la atención o que más te ha sentido? Porque los toreos, el corte vuestro, ese toreo clásico, tenéis siempre momentos puntuales. A mí me ha pasado, ¿no? Yo soy súper honesto. Yo el momento que más se me han puesto los pelos de punta fueron con Tres Naturales de Rubén Sanz en Soria. Es un torero súper clásico, ¿no? Entonces imagino que, y se lo dije a él, entonces imagino que cosas así también te habrán pasado a ti. Pues sí, la verdad, ha habido muchos comentarios bonitos, ¿no? Y la verdad es que uno se queda con eso, ¿no? Muchas veces nos cortamos las orejas y como novillero que soy, pues siempre quiero cortar las orejas, siempre quiero puntuar, porque es verdad que hoy en día estamos medidos con las estadísticas y con los números y estamos siempre pues rendidos con eso, porque si no va bien eso, pues parece que no podemos ser toreros y que no están saliendo las cosas bien. Pero al final cuando vienen aficionados y te dicen que se han emocionado viéndote torear, eso realmente es lo más grande que hay para un torero, ¿no? Ser capaz de emocionar toreando, que me parece algo tan tremendamente bonito que es realmente lo que a un torero le llena y para lo que uno torea, ¿no? Para crear emociones en una persona y que la gente se emocione, que a mí me ha llegado gente llorando y gente que ha llorado viéndome torear y eso a mí realmente me llena por dentro y me emociona a mí. Ahora, con toda la gente que ha hablado de ti, de tu entorno, Alonso, tu padre, Luis de Paulova, toda la gente te describe con un adjetivo que es tranquilo. O sea, eres yo, y bueno, yo lo he comprobado, yo creo más de una vez, cada vez que hemos tratado cualquier cosa, la tranquilidad la llevas por bandera, pero ya no solo en la vida real, que me parece que es una cosa, bueno, pues ciertamente asumible, sino que en la plaza también. No te pones nervioso, pase lo que pase. Bueno, quizás lo lleve de fábrica, ¿no? Sí, creo que soy tranquilo y bueno, pues al final se dice que se torea como se es, ¿no? Y bueno, pues torearé también tranquilo y creo que soy tranquilo en la plaza pues por un reflejo de cómo soy fuera, ¿no? Y al final, como te digo, lo que yo hago en la plaza es lo que me sale naturalmente y si me sale ser así, pues será por algo. Te quiero preguntar, ya en la recta final de la entrevista, hay una pregunta que hacemos a todos y, y me gustaría, porque el único que estaba en activo de los que hemos hecho ha sido el Cid, y por lo menos cumplió, ¿no? Os pedimos una cosa que es que nos digáis la mejor tarde de vuestra carrera hasta ahora, no quiero que me digáis, no, está por llegar, que ese es el tópico, y la peor, la que digas, oye, pues aquel día, macho, Aitor no me salió nada por ningún lado. Por el que el toro fue muy tal, porque me pasó X, me pasó Y. Entonces me gustaría que empieces por donde quieras, o por la peor o por la mejor. Eh, Complicado, la verdad. Complicado quedarme con alguna tarde, porque yo tardes muy, muy bonitas, ¿no? Y con las que me he sentido muchísimo. Quizás esa del debut con caballos que hemos hablado fue una tarde muy redonda y la que me sentí muchísimo, pero también hubo una tarde en Zaragoza el año pasado, a final de temporada, que esa tarde también, además una plaza de primera, una plaza exigente y que acabó entregada.
el público en pie también, y ese público pues que es exigente, ¿no? Y con un toro fuerte y bueno, la verdad es que fue una tarde preciosa en la que también me salió todo. Y como tú has dicho, hay tardes en las que no te sale nada y otras en las que te sale todo y esa fue una de ellas en la que me salió todo y pude torear como yo siento, ¿no? Esa tarde realmente, la pena que lo pinché, pero podría haber sido tarde de cuatro orejas, ¿no? Aquel Eh, día carretón con tu madre, ¿no? ¿Cómo? Aquel día carretón con tu madre, entonces. Uf, no veas. Esa tarde me dio muchísimo coraje, ¿no? Porque haber cortado cuatro orejas en Zaragoza, pues es fuerte, ¿no? Cortar cuatro orejas en una plaza de primera. Pero bueno, la espada el año pasado me jugó malas pasadas y esa fue una de ellas, ¿no? Y bueno, como tarde mala, eh, quizás sí que me acuerdo ahora mismo en Albacete el año pasado, ¿no? Creo que fue una tarde en la que, bueno, tampoco me acompañaron del todo los animales, pero quizás tampoco estaba yo. Fue una tarde en la que no me salían las cosas, como tú has dicho, ¿no? No lograba acoplarme, ni rematar una tanda rotunda, ni conectar del todo con el público, ¿no? Fue una tarde un poco fría. Este año vuelvo a ir a Albacete, espero cambiarlo y espero que este año sí pueda triunfar, ¿no? Vale, ahora vamos a pasar, si te parece, a las preguntas rápidas. Son muy unas poquitas, unas 10. Y bueno, vamos a empezar, si te parece. La primera, ¿qué es lo que hace Javier Zulueta para desconectar del mundo del toro? Pues quizás salir con los amigos, ¿no? Pero salir tranquilamente a tomarme algo, a cenar con ellos o incluso estar en mi casa, pero estar con mis amigos. Me gusta, ¿no? O cualquier hobby. Me gusta mucho el deporte. Hago mucho deporte, me gusta el pádel, ¿no? Me gusta el squash también. Y bueno, la música me gusta mucho, pintar, aunque últimamente pinto poco, pero también es otra afición que además me desconecta muchísimo, ¿no? Puedo pasar horas pintando y se me pasa el tiempo volando. O sea, que alguna vez puede que veamos un traje diseñado por ti o no. Bueno, no lo descarto. El mejor consejo que te han dado. Eh, que sea, que sea yo mismo siempre y que sea feliz haciendo lo que me gusta y lo que me sale de dentro. Un objeto que lleves a todos los sitios cada vez que vas a una plaza. Mi capilla. La verdad es que tengo una capilla muy extensa en la que llevo muchas cosas que no pueden faltar nunca, ¿no? Y siempre las llevo. Una canción que te emocione. Eh, pues mira, últimamente he estado escuchando mucho Mi dignidad de Manuel Carrasco. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida al margen de los ruedos? Eh, eh, pues quizás eh, es que casi toda mi vida está obligada al mundo del toro, entonces tengo muchos recuerdos con el mundo del toro felices, ¿no? Pero bueno, por quitar el mundo del toro ahora, uno de los recuerdos sí que se me viene ahora mismo a la mente, un viaje que hicimos toda mi familia juntos en crucero. Nos fuimos toda la familia, todos los primos, tíos, mi abuela, todos, ¿no? Ese viaje fue realmente especial y lo recuerdo con muchísimo cariño. Que tendrás que torear mucho para repetirlo. Ojalá pueda permitirme el lujo de volver a hacer todo eso con mi familia, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor inspiración fuera de la tauromaquia? Seguimos fuera del mundo del toro. Eh, a ver, diría que mis padres, ¿no? Creo que han sido, bueno, son personas que disfrutan de la vida, pero son personas trabajadoras, que han luchado siempre toda la vida y que, bueno, que no han renunciado nunca a sus principios y personas con valores y que me han enseñado a mí, y tanto a mí como a mi hermana, siempre mucho. Porque tu padre tenía una empresa de trajes. Una Sí, una sastrería, sí, aquí en Sevilla. trajes a medida.
de trajes a medida, sí, sí, sí. Hay que hacerles publicidad también, hay que ponerse publicidad a los trajes de luces, como hacía Luis Reina. Los trajes luces no, pero cada vez que hay una entrega de premio o algo, siempre debo de ir bien vestido. Claro, eso sí. Bueno, si no vas bien vestido, entonces tenemos un problema. Sí, hombre, juego con ventaja. Em, ¿Cuál es tu momento favorito en un día de toros? Eh, Hombre, cuando se triunfa, pues la salida de la Plaza de Toros, ¿no? Bueno, realmente casi siempre la salida de la Plaza de Toros es un momento especial, ¿no? Recibir el cariño de la gente, incluso en la entrada también, porque cuando se entra a la Plaza de Toros y la gente te recibe con cariño y deseando verte torear, en ese momento uno se viene arriba, ¿no? Y se inspira y tiene ganas de que pase algo por el ambiente que se respira en la plaza, ¿no? ¿Cuál es la aplicación que más utiliza Javier Zulueta? Se nos ha vuelto a ir la conexión. Otra vez, es culpa mía. Otra vez se me ha calentado el móvil, no sé qué le pasa. Se calienta y se apaga. Normal que Joder, no pues tengo- no me sales tumbado. Pues espérate, déjalo sin horizontal y ya está, tranquilo, no te preocupes. Es vertical, perdón. Déjalo vertical. ¿Lo pongo en Déjalo vertical? vertical. Sí. Y ahora ya cerramos porque esto ya lo que nos queda son dos cosas. Vale. Vale, está grabando ya, o sea que no tengo que decirte ya nada más. Vale, pues te hago las dos últimas que te iba a decir la siguiente. Bueno, eso, ¿cuál es la aplicación que más usas del móvil? Quizá WhatsApp. Sí, WhatsApp. Y ya la última, top 3 toreros de la historia. Morante. eh, Quizás Manzanares padre y Pago Camino. Pues la verdad que esto es todo, Javier. Quiero aprovechar para darte las gracias en primer lugar por estar aquí con nosotros este rato y más inmerso en plena temporada taurina. Desearte toda la suerte del mundo en los próximos festejos y sobre todo que la alternativa sea rotunda. O sea, si yo ahora mismo estuviese en tu lugar y tuviera que elegir, elegiría todas las tardes que me quedan de broncas y luego el día de alternativa corto cuatro orejas y dos rabos. Así que, oye, ojalá tengas toda la suerte del mundo. Te veremos también por Bilbao, todavía te quedan varias citas importantes. Y oye, pues que la temporada se dé como creo que sueñas, con una alternativa en la que
seguramente se te quedarán grabadas las palabras de Morante, primero por cómo es como torero, y segundo por la alternativa, y tercero por el ídolo que es para ti. Y como digo, toda suerte del mundo para una temporada que creo que está siendo muy rotunda y que la alternativa, que es en lo que yo miro cada vez que pienso en Javier Zuleta, se dé lo más rotundo posible. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, Javier. Ojalá que sí. Muchísimas gracias y ya sabes que estamos en contacto para lo que necesites. Un fortísimo abrazo, Javier. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.